Cada año mi calendario me recuerda que es casi Domingo de Ramos. Para muchas personas en los Estados Unidos, este día es el comienzo no oficial de las vacaciones de primavera, pero tiene un significado más profundo para los cristianos. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en el video de hoy hablaré sobre el Domingo de Ramos, su significado e historia. Por lo tanto, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. En el Domingo de Ramos, las iglesias cristianas a menudo dan a la congregación ramas de palma para recrear la celebración de la llegada final de Cristo a Jerusalén, porque sus seguidores usaron ramas de palma para honrarlo como Rey y Mesías. El Domingo de Ramos es el último domingo de Cuaresma y el domingo anterior a la Pascua. Es el comienzo de la Semana Santa, la semana más importante del año para los cristianos. La fecha cambia cada año porque la Pascua cambia en relación con la festividad judía de la Pascua. En 2023, el Domingo de Ramos será el 2 de abril. En 2024, el Domingo de Ramos será el 24 de marzo. En 2025, el Domingo de Ramos será el 13 de abril. En 2026, el Domingo de Ramos será el 29 de marzo. En 2027, el Domingo de Ramos será el 21 de marzo. En 2028, el Domingo de Ramos será el 9 de abril. En 2029, el Domingo de Ramos será el 25 de marzo. En 2030, el Domingo de Ramos será el 14 de abril. En 2031, el Domingo de Ramos será el 6 de abril. En 2032, el Domingo de Ramos será el 21 de marzo. El Domingo de Ramos conmemora la llegada de Jesús a Jerusalén para la festividad judía de la Pascua. Jesús, montado en un burro, entró en Jerusalén y fue recibido por una gran multitud con ramas de palma, y la gente gritaba: «Hosana al Hijo de David! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas». Mateo capítulo 21, versículo 9. La multitud ponía sus mantos y palmas en el suelo al pasar Jesús. Las descripciones de este evento en la vida de Jesús se pueden encontrar en Marcos capítulo 11, versículos 1 al 11, Lucas capítulo 19, versículos 28 al 40, Mateo capítulo 21, versículos 1 al 11 y Juan capítulo 12, versículos 1 al 17. Algunas Biblias titulan el pasaje La entrada triunfal en Jerusalén o Jesús entra a Jerusalén. Estos pasajes brindan información y antecedentes sobre el significado de esta celebración para los cristianos. Cada relato del Evangelio brinda una perspectiva diferente de la vida y el ministerio de Jesús. De la misma manera que 4 amigos pueden enfocarse en diferentes cosas para describir la misma actividad. Dejar sus túnicas y ramas de palma en el suelo era una forma simbólica para que la gente tratara a Jesús como su rey. Esperaban que Jesús derrocara al gobierno romano en Jerusalén.
Juan capítulo 12, versículo 13 registra al pueblo diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Marcos capítulo 11, versículo 10 lo cita victoriando: bendito el reino venidero de nuestro Padre David. Cuando un rey o gobernante conquistador entraba en una ciudad, la gente creaba una alfombra colocando sus mantos o túnicas y ramas en el suelo para darle la bienvenida. Incluso hoy en día podríamos usar la expresión desplegar la alfombra roja para dar la bienvenida a una celebridad o a un invitado importante. Los reyes conquistadores generalmente viajaban en carros o a caballo, por lo que es significativo que Jesús montara en un burro. Jesús no era un rey ordinario con un reino de este mundo. Juan capítulo 18, versículo 36. Jesús montó en un burro para cumplir una profecía sobre el Mesías. Para asegurarse de que sus lectores reconozcan que la profecía se cumplió, cada relato del Evangelio menciona a Jesús montado en un burro. Los escritores de los Evangelios incluso registraron las instrucciones específicas de Jesús a sus discípulos para que fueran a un pueblo donde encontrarían una burra con su pollino a su lado. Se les dijo que desataran a ambos animales y se los trajeran a Jesús. Mateo capítulo 21, versículos 4 y 5 explica que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Zacarías. Llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador, y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Todos estos textos corroboran no solamente que la Biblia se interpreta a sí misma, sino que también muestran que Jesús era el Mesías esperado que vino. Hosana significa por favor, sálvanos. Es una palabra griega, hosana, basada en dos palabras hebreas, yasha, que significa salvar o liberar, y ana, que significa por favor, te lo ruego. Marcos capítulo 11, versículo 9, registra que la gente decía: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La gente estaba citando el Salmo 118, versículos 25 y 26. Señor, te ruego que vengas a salvarnos. Te ruego que nos concedas la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde el templo del Señor los bendecimos. Una vez más, las Escrituras nos muestran que es una unidad, a pesar de contener varios libros en uno solo. Al llamar a Jesús el Hijo de David, no querían decir que él era el hijo literal de David, sino que era un descendiente del rey David y un gobernante legítimo basado en una promesa que Dios le había hecho a David en el Salmo 132, versículos 11 y 12. El Señor le hizo a David un juramento, del cual no va a retractarse. A tus hijos los pondré en tu trono, si ellos obedecen mi pacto. Yo les enseñaré mis testimonios, y también sus hijos y descendientes te sucederán en el trono para siempre. Mucho antes de venir el Rey de Reyes, Dios lo había prometido, no solamente a sus descendientes, sino también a toda la humanidad. La celebración histórica del Domingo de Ramos o Domingo de Pasión
como se llamaba al domingo anterior a la Pascua en las iglesias católica, romana, episcopal, anglicana y luterana, se remonta a más de 1600 años. La observancia del Domingo de Ramos en Jerusalén fue presenciada por la peregrina española Egeria alrededor del 381 al 384. Durante esta observancia hubo una procesión de personas por el Monte de los Olivos hacia Jerusalén. La gente ondeaba ramas de palmeras u olivos mientras caminaban. En la Iglesia Ortodoxa, el Domingo de Ramos es una continuación de la celebración de la resurrección de Lázaro, registrada en Juan capítulo 11. El Domingo de Ramos es una de las grandes fiestas de la Iglesia Ortodoxa. Se llama fiesta movible porque la fecha cambia cada año en relación con la Pascua. Las iglesias ortodoxas rusas distribuyen ramas de sauce porque las ramas de palma históricamente no estaban disponibles. En una misa católica, las ramas de palma se tratan como sagradas porque fueron bendecidas por el sacerdote. Se bendicen con agua bendita fuera del edificio de la iglesia o en climas fríos en el nártex, cuando la Pascua cae temprano en el año, en un evento llamado bendición de las palmas. Inmediatamente después de la bendición de las palmas, tiene lugar una procesión solemne de toda la congregación llamada procesión de las palmas. Por eso, no deben deshacerse, sino que se recolectan e incineran para hacer las cenizas que se usan en el servicio del miércoles de ceniza. Según la tradición episcopal, el sacerdote bendice las palmas el Domingo de Ramos antes de iniciar el servicio. En muchas iglesias anglicanas se revivieron algunas de las ceremonias tradicionales en el siglo XIX. Aunque celebran el día sin ceremonias rituales, muchas de ellas dan a las palmas un protagonismo cada vez mayor. Para los luteranos, el Domingo de Ramos es llamado el Domingo de la Pasión, para evitar confusiones indebidas con el penúltimo domingo de Cuaresma en el calendario litúrgico, que era el Domingo de la Pasión. Las ramas de palmas son utilizadas, o algún equivalente en países con un clima más frío. Algunos pastores luteranos bendicen a las ramas, otros no, debido al carácter adiáfora de la cuestión. También es hecho procesional mientras cantamos una alabanza o himnos sobre el Domingo de Ramos. La llegada de Jesús a Jerusalén fue un día de celebración, pero también fue un día que muchos de la multitud que victoriaban no entendieron. Pensaron que estaba dando la bienvenida a un héroe militar. Jesús vino en paz sobre un burro para salvarlos, no de los romanos, sino de la maldición del pecado y de la muerte, y darles vida eterna en el reino de los cielos. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿Quién es este? La multitud decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Mateo capítulo 21, versículos 10 y 11. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Lucas capítulo 19, versículo 38. Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Juan capítulo 18, versículo 36. El Señor ha apartado tus juicios y ha expulsado a tus enemigos.
El Señor es el Rey de Israel y está en medio de ti. Nunca más verás el mal. Cuando llegue el momento, se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no se debiliten tus manos. El Señor está en medio de ti y te salvará con su poder. Por ti se regocijará y se alegrará por amor, guardará silencio y con cánticos se regocijará por ti. Sofonías capítulo 3, versículos 15 al 17. Jesús es nuestro Rey, pero su reino no es de aquí. Su reino trasciende nuestra comprensión. Además, Él vino para salvarnos a mí y a ti. Solamente porque Él es Rey, su reino celestial será concedido a todos los que creen en Él como su único y suficiente Salvador. El Domingo de Ramos no es una obligación su observación, así como toda la temporada de la Cuaresma no lo es. Sin embargo, como he compartido anteriormente, hay una gran variedad de textos bíblicos que hablan de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, con detalles específicos de este relato, así como las explicaciones de los mismos en la propia Biblia. Además, el Domingo de Ramos marca el comienzo de la última semana de vida de Jesús antes de su ascensión al cielo. Los luteranos celebramos este domingo con toda solemnidad para recordarnos que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no solamente eso, sino también que Él es nuestro Salvador, que se hizo hombre y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Es más, desde muy temprano, los cristianos del tercer y cuarto siglos celebraron esta festividad en la iglesia, no solamente como recordatorio, sino también adorando al Salvador Jesús, que vino a Jerusalén como Rey, con palmas o sin palmas, con hosanas o sin hosanas. Lo importante es reconocer en nuestro servicio divino nuestra adoración, este evento tan importante en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios, lo que corrobora nuestra propia confesión de fe que Él es verdadero hombre y verdadero Dios. Además, si su iglesia ofrece el servicio divino el Domingo de Ramos alusivo a esta fecha, recomiendo que participe en los demás servicios que su iglesia ofrecerá en la Semana Santa, pues normalmente se comparte los 4 relatos de la pasión de Jesús en esta semana, descritos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. También escucharás los escritos de los profetas esperando estas promesas. Escucharás la predicación de los apóstoles reflexionando sobre el cumplimiento de estas promesas y los dones otorgados a toda la humanidad. Escuchará una gran cantidad de textos bíblicos gloriosamente entretejidos. Escucharás la plenitud del sufrimiento y muerte del Señor Jesús, narrada por cada uno de los santos evangelistas con sus énfasis específicos, con la cual nos resgata del pecado, de la muerte y de Satanás. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo. Compártalo también con sus amigos, parientes y vecinos. Y deja un comentario. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.